Hola, hola, bienvenidos a Remavit Podcast. Esto no es una charla más, nos alegra un montón que estemos de nuevo junto con ustedes. Estamos con el pastor Nelson y Heidi de nuevo en este lugar. Y vamos a seguir con cómo evitar conflictos, parte 2. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Maravilloso, ¿cierto? Pues tan maravilloso que ya tengo un conflicto en mente. Él siempre tiene conflictos internos, Sí. o sea, es Claro, yo tengo normalito. conflictos personales, conflictos eclesiásticos, conflictos de gobierno. Estoy en conflicto. Sobre todo de gobierno. De ciudadanos. Para Sí. no decir conflictos, hay una palabra muy maravillosa que dice, estoy embarullado. Ah, ok, entonces esto se va a llamar Estoy embarullado. Embarullado, en conflicto. Listo, comencemos. Pastor, le tengo una pregunta. Quiero que su merced nos diga... Sí, ya, quemar ropa de una vez. Sí, pregunta. láncese sí, con sí. toda. Háblenos de una experiencia y un conflicto que su merced no haya sabido cómo resolver o evitar. Bueno, eso me hace acordar en mis tiempos mozos, de niño, de joven, de adolescente, bello y bonito como siempre, naturalmente, Claro. eso no cambia. Cuando yo era muy joven, tenía un problema que era muy fogoso, o muy explosivo, o muy volcánico, ¿no? Y resulta que en la escuela donde estudiábamos, República de Francia, ahí en el Tejar, ¿Se llamaba así o es un chiste? No, sí, es verdad. Yo también pensé que era un República de chiste. Francia, pero yo soy francés casi, Ah, de un ya. francés. ¿Y por qué hablo habla como portugués. Sí, es que se me revuelve el... Bueno, Él se percibe, o sea, entonces ideologías que vienen. me seguía mucha muchachada. Y de todos los cursos yo hice un equipo grande y toda la gente quería jugar conmigo y estar conmigo. Pero se me presentó un conflicto con una profesora muy fuerte. Ella se me vino encima, me atacó, me afectó. Y entonces, en vez de yo enfrentar el problema, lo que hice, salté por la tapia del colegio, que era bastante alta, y me fui. Y nunca más volví a la escuela. Saltó barda. Sí, salté barda. ¿Y por qué no volvió? No sé, exacto, porque no pude confrontar Resolver el ese conflicto, no conflicto. lo pude resolver Sí. porque aunque he resuelto muchos conflictos, y de hecho fue uno de los problemas que tuve que trabajar para poder superar. Pastor, y bueno, su merced saltó barda y todo el tema, ¿eso no le trajo más conflicto con su mamá después? No, pues el conflicto fue que mi mamá tuvo que conseguir otro colegio y entrar en otro colegio. Pero sí terminó el colegio. Sí, claro, terminé ese periodo. De hecho, para los que no saben, yo era el mejor alumno. Yo siempre fui el mejor. Siempre Eso ocupé- sí era un chiste. No, hablando es que ustedes no respetan a la autoridad, pero yo siempre ocupé los primeros puestos en el colegio. A mí siempre la profesora, como era muy conflictivo, me decía la profesora, Navarro, pase al frente, y siempre me castigaban, pero siempre ocupé el primer lugar al frente castigado. Ah, ya entendimos cuál fue el primer lugar. Sí, pero Casi sí. me convence. Sí, yo Pero uy, sí, no me la creo. por no resolver conflictos, muchas veces subí. Y entonces después, triste porque después me arrepentí, pero ya era demasiado tarde. Claro. Entonces, este proyecto que estamos hoy es muy bonito porque tenemos que tratar ese tema, porque mucha gente por no enfrentar ese problema, esa crisis, sale corriendo del trabajo, deja un hogar botado, deja cosas que pueden llegar a ser grandes para él o para ella. Entonces, resolución de conflictos, excelente. Ok, hey, ¿y tú? Un conflicto. Antes de... Quiero pensar por qué nos escogieron a los tres para este tema. Somos reconflictivos. Pero, ¿sabes? Estaba pensando ahorita y reflexionando. De pronto es un estigma que tienen con nosotros porque creo que yo soy buena para resolver conflictos. O sea, me gusta en cierta manera porque no es tan fácil. A gritos, pero lo resuelven. Pero lo resuelvo. No tengo uno en especial. Vives, no tengo un conflicto como que digo no pude resolver porque siento que es constante mi tema de siento que eso es un problema, lo tengo que resolver. Tengo como un toque con eso, o sea, no puedo dejar de no resolver. Les doy un ejemplo. Escucho que alguien hace un comentario de mí, o bueno, de cualquier persona, yo vamos y hablamos con él, como quiero resolverlo y no puedo como, dejemos así, me cuesta y eso es que me genera en mí un conflicto porque puede incluso no dormir como, oye, o sea, genera pasó? más un conflicto interno. Sí, un conflicto interno, entonces ya, pero que yo no haya resuelto, no sé, no tengo uno presente, una así puntual, no. No, yo creo que hay muchos, pero hay que mirar también, Vivi, las personas que son conflictivas, ¿no? Porque hay personas que todo el tiempo andan embarulladas. Ay, sí, qué pereza. Y si no tiene un conflicto, voy a buscar un conflicto. Sí, Necesito un conflicto.
Para poder existir, porque hay personas conflictivas, hay personas que son impotables. Sí, es como la gente que va en el Transmilenio y arma la pelea porque y eso daña el día de una persona. Claro, mira, yo recuerdo en una clase, yo estaba en una clase en la universidad y siempre los estudiantes dicen que las clases de ética son clases de relleno, que yo estoy súper en contra de eso, al contrario, ¿no? Toda la gente que se gradúa en las mejores universidades son los que después nos roban, los políticos, deberían meter más las clases de ética. Y entonces una chica ahí como molestando, y entonces yo le digo, no se haga problema, si no le gusta la clase, pues sálgase. O sea, pero como generando el conflicto, lo que dice el pastor, como que no me gusta, y como que todos teníamos que enterarnos que a ella no le gustaba la clase. Entonces el problema es eso, lo que decía el pastor, que hay gente que todo está en paz y quiere generar un conflicto para poder sentir que existe o que es. ¿Y qué deberíamos hacer para cortar eso y que la gente no se sienta como... O sea, digamos que normalmente pasa que estamos, digamos, nosotros tres aquí y Heidi empieza a generar el conflicto y cómo parar eso porque muchas veces uno termina untándose de esa mala vibra. Sí. De esa mala energía. De esa mala energía que y tiene. Lo tremendo es que aquí uno se deja contaminar. Eso, ¿cómo y uno no se deja hacerlo? embarullar y se carga, porque eso es lo que hace el conflictivo. Ahora, hay que mirar dos cosas aquí importantes. Una, de dónde viene el conflicto, ¿no? Porque hay personas que de pronto son afectadas demoníacamente o satánicamente, espiritualmente, y las personas lo hacen porque son impulsadas por eso. Y otras personas porque tienen un problema psicológico. O emocional. Exacto, emocional. Pero hay que entrar a mirar dónde está el problema, ¿sí? Ahora, ya que nosotros tenemos esa perspectiva espiritual, esa cosmovisión espiritual, tenemos que primero identificar, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? Hace poco me pasó un rollo a mí fuerte en el gimnasio y Dios me dijo, ora, pero yo lo pasé por alto. Cuando llegué al gimnasio, alguien quiso meterme en un conflicto y me quiso meter. Y yo después me arrepentí de no haber orado. O sea, cuando uno ora puede llegar a identificar de dónde viene. O es un problema de esta persona que tiene interna o tiene problemas con el esposo, con la esposa, o en la universidad, o en el colegio, en el trabajo. Viene embarullada, viene cargada y quiere explotar eso, porque hay gente que viene a explotar eso con uno, ¿no? Y entonces, y lo otro, mirar si realmente es algo satánico. Y ya cuando uno lo puede mirar, uno dice, bueno, ¿cómo lo voy a atacar? Que sería la otra propuesta, ¿no? Porque por eso también dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces nosotros tenemos que diferenciar eso, pero también es importante que nosotros sepamos, digamos lo que decía el pastor es muy importante. Uno muchas veces no diferencia las cosas. Digamos, yo me peleé con mi esposo en mi casa y llego al trabajo y termino peleando con todo el mundo. Entonces hay un momento en que yo salgo de la casa y dejo el problema allá. O sea, porque no puedo ir a soltar ese veneno con la demás gente que no tiene nada que ver, que también pasa con los hijos, que uno se peleó con el esposo, con quien sea y termina, ¿cómo se llama eso? Exteriorizando con otra persona. Sí, como desquitándose con otra persona. Ahora, eso es lo que yo llamo, y me lo enseñó por ahí un pastor, picado de culebra. La gente viene, llega a la oficina y brava, y uno, pero venga, yo no le hice nada. Y brava con la señora que abre la puerta, con la que alcanza los tintos, con la que hace el aseo y uno dice, bueno, pero esta persona, pero ¿por qué viene tan embarullada? Y es que porque la persona no, lo que tú dices, no sabe manejar esa crisis, no sabe manejar ese enojo y no lo deja donde debe estar. Yo creo que podemos definir algo ya y para todos los que nos están viendo. Cuando tengas un asunto así, déjalo donde debe estar y vuelve a casa y resuélvelo allá. Pero no que toda la familia o todos los amigos de colegio, universidad, tengan que meterse en estas cuestiones porque pues eso afea más nuestra calidad de vida y nos afecta en la parte emocional, nos afecta más y nos vamos quedando sin amigos, porque una persona conflictiva no la quiere nadie, ni Satanás. Termina ya peleándose en el infierno con Satanás. No. Satanás es algo que le huyes a los conflictivos. Eso es importante, como el hecho de, digamos, también está el que se va, o sea, como que, bueno, deje mi problema ahí en la casa y como que llega y sabe que el problema está ahí y no lo resuelve. Y entonces ahí va el versículo que el pastor hablaba al principio de no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Ajá. Pero ahí es donde está la resolución del conflicto. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo, por ejemplo, yo le preguntaría a Heidi, ¿usted cómo resolvería un conflicto
de hogar o de amistad, ¿cómo sería la primer forma de resolver ese conflicto? Y allá también ayuden, ¿usted cómo resolvería un conflicto? ¿Cómo lo haría usted desde su punto de vista? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Cuál sería el primer paso? Antes de, estaba pensando mientras ustedes hablaban que hay una diferencia. Si nosotros dejamos que esa diferencia pase, se vuelve en una distancia. Si dejamos que esa distancia continúe, empieza a volverse a ignorar a la otra persona, etcétera, etcétera. Al día de hoy tenemos un conflicto entre China y Taiwán, entre Palestina e Israel, porque empezaron con algo pequeño. El tema de Israel y Palestina, para los que de pronto, bueno, no les voy a explicar tampoco aquí toda la historia, pero es un tema de tierras y empieza todo por eso, ese conflicto. Vivían juntos, eran amigos, eran hermanos y empiezan a distanciarse por diferencias pequeñas de cultura y es lo que nos pasa hoy día, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con la ideología, yo no estoy de acuerdo y en vez de resolverlo lo que hacen es empezar a distanciarse. Entonces yo digo, pastor, que lo primero es lo que usted dijo, de identificar cuál es el conflicto y lo segundo, que me parece clave, es sí o sí lo debo hablar, sí o sí lo debo expresar desde la tolerancia, desde la gracia, bueno, hay un montón de cosas, pero lo que no se habla es lo que genera esa distancia. Entonces, como, ay, yo peleé con el pastor, bueno, mañana lo cuadro. Y uno dice mañana y pasado, hay gente que Ahí lleva 5 años sin hablarse con la mamá, wow, sin hablarse con los hermanos, porque dejaron esa distancia. Entonces, yo digo que sí hay que hablar. Y esos conflictos radican, ya que tú lo dices, de familia por las herencias, ¿no? Uy, sí. Y por cosas a veces tontas. Muy común eso. Claro, es muy común. Ahora, lo que tú dices, se identifica y lo segundo, se habla. El pastor Daniel Poveda decía una frase muy bonita, decía, cuentas cortas. Ah, exacto, ir sí, arreglando, yo también todavía la tengo. ir arreglando, porque es que aquí está bueno, y Heidi tocó algo muy importante y es bueno que usted lo sepa. La gente se va acumulando. Uno dice mañana, uno dice, Sí. ¿por qué no le pide perdón a Y su mamá otra de una cosita. vez? No, mañana, pasado mañana. No, es que mi mamá está brava. Voy a esperar que se me pase. Alguien Sí. me dijo esta semana, es que voy a esperar que se me pase la rabia. Digo, es la excusa porque lo que realmente no quiere es enfrentar a esa persona en un diálogo porque saben que le van a decir cosas que uno no quiere escuchar. Entonces el hablar para mí es clave, es sí o sí lo tengo que resolver. Bueno, antes de que sigamos, no olviden suscribirse, darle like y comentar porque eso nos ayuda a que el algoritmo le llegue a muchísimas más personas y puedan escuchar este podcast y que sea de mucha ayuda para ellos. No, y que es de buena suerte cuando le dan la... ¿Qué tal? Pero sí he escuchado buenos comentarios. Igual, yo quiero que los demás sean parte del podcast. Entonces usted también puede opinar. Hay gente que sí lo hace, súper chévere que lo hagan. Heidi, ayer estaba bajando yo el ascensor y un hombre que no viene a nuestra iglesia va a otra iglesia y dijo, venga pastor, yo escucho su podcast, así podcast con estilo. Y no, qué bien, porque hay gente que nos escucha y hay gente que ha sido uno, motivada, Ajá. dos, inspirada. Y lo bueno es que en medio de todas estas charlas mucha gente se está formando. Sí. Porque, Vivi, yo digo una cosa, ¿cuánta gente aquí tiene tantos conflictos, pero no sabe cómo resolverlos? Sí, que eso es otra parte, pastor, digamos hablarlos, pero a veces yo no estoy en el conflicto y esa indiferencia también genera, o sea, también es responsabilidad nuestra. Ejemplo, discute el hijo con el papá y la mamá dice, no, yo no me meto en eso. No, hay que ser es como sabios. nuestro deber. Digamos en el caso del pastor, es pastor y yo le hago ¿puedo hacer una pregunta? Suave, Pastor, soy. suavecito. Pasa muchas veces que se hacen planteamientos dentro de la iglesia y pues bueno, lo digo en serio, el pastor nos da mucha libertad para opinar, para poder, no es como dictatorial, se hace así. Y usted encuentra muchos puntos de vista, sí, y hay gente como que se molesta si no hacen su punto de vista y entonces creen que está inclinado a a aquel y se puede generar un conflicto. Lo hemos vivido. ¿Cómo hace usted para resolver esa clase de diferencias? Pues bueno, yo lo decía fuera de cámaras, hay que sopesar las ideas. Yo creo que lo mejor ahí uno es sopesar, porque uno no puede ser tan terco, ni tan necio, ni tan tonto, de que bueno, Vivi tiene la idea junto con su esposo, como estamos haciendo el manual, ¿no? Entonces digo, no, es que tiene que ser como yo quiero o como esta persona quiere. No, sopesar las ideas y ahí yo puedo encontrar una realidad para resolver ese caso. Pero si yo voy a aceptar a otra persona porque mira mal o pataleó, se enojó y aceptarle su berrinche,
que no es así, no es así. ¿Pero por qué? Porque no me gusta. No puede ser. Entonces yo creo que aquí, y Heidi lo dijo, tenemos que escuchar a todo el mundo, porque es que la Biblia nos enseña eso. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Y es que esto que está diciendo el pastor, el no escuchar, va a ser un equilibrio, Vivis, que es lo que pasa con nuestros países. Lo que empiezan a hacerse son bandos y eso genera más conflictos. ¿Qué significa? Yo me voy del lado de Vivis porque creo que tiene la razón. Eso pasa mucho con las relaciones. Cuando se rompe una relación de noviazgo o de matrimonio, es como que los amigos se inclinan. No, yo me voy con mi amiga y entonces el otro es el que está mal y no miramos el equilibrio que está hablando el pastor. Y eso que por eso, perdón, hay que saber las dos partes. Digamos, Exacto. hablemos de un conflicto de una pareja que se separó, bueno, se divorció. O novios. Que se O separan. novios, los que sea. Entonces yo solamente conozco la parte de mi amiga, pero no conozco la verdad de del novio. Entonces ahí como que no, mi amiga es la que tiene la razón, no sé qué. Cuando ya todo sale a la luz, uno sabe que todo el tiempo estuvo con los ojos vendados y no sabía. Por eso es Exacto. importante conocer las dos partes. ¿Qué pasa con Israel y qué pasa con Palestina y por qué se genera todo eso? Y no irse solamente de la mano de Israel, digamos que es el pueblo No. de Dios. Entonces hay que... ¿Qué está pasando ahorita? Mucha gente se está inclinando por el grupo Hamas, por los terroristas. Entonces la gente está mirando los niños que están muriendo y todo, pero no miran el antecedente que produjo este desorden, ¿sí? Y por falta del conocimiento, porque hay un conocimiento general y uno particular. Hay que conocer juntos, Claro. ¿sí? Y la historicidad, eso enmarca muchas cosas. Entonces la gente, porque se volvió moda, sale con una bandera de los palestinos. Pero la gente en sí no conoce realmente el problema, Y lo hace de solo dónde por viene, modas. cómo viene y por qué viene. Y aquí quiero hablar un poquito de lo que pasó este fin de semana del tema de las marchas. Entonces uno encuentra en redes sociales el punto de vista de la gente que fue a marchar, ¿no? Fuimos a marchar y el otro punto de vista de fueron a marchar a nada, que era lo que estábamos hablando ahorita con Vivis. Y ahí es clave lo que acaba de decir el pastor. Bueno, hagamos un equilibrio, investiguemos, que eso es bueno, leer, hagamos. Miremos cómo podemos ser objetivos en lo que se está disputando o lo que se está discutiendo. Voy a hacerlo desde un hogar, en un simple hogar. El hijo le está peleando al papá porque no lo deja ir a donde los amigos, a una fiesta, etcétera, etcétera. El papá dice que no y se cierra. Ahí la mamá tiene que ser objetiva, ¿cierto? Lo que dice el pastor, voy a equilibrar. Si lo dejo ir, ¿qué consecuencias trae esto? Y ahí es donde se debe resolver. No siempre se le puede dar a las dos partes el beneficio. Tiene que haber una solución, que esa es la tercera parte para mí. Después de hablar, tengo que sacar un veredicto. Claro. Hay un tema, hay una historia en la Biblia donde Salomón, y ahí lo describen por ser sabio, y es lo de las señoras mujeres. vienen con un bebé y una acusa a la otra de, las dos están diciendo que el bebé es de ellas. Es mío, el otro dice, no, es mío, y él dice, bueno, pues si es de cada uno, partámoslo en dos y cada uno se coge una mitad. Obviamente la que verdadera mamá dice, no lo maten, prefiero que se quede con ella, y ahí él descubre que ese hijo es de ella. Entonces, pastor, yo pienso que después de que uno lo pueda hablar y analizar y sopesar, hay que tomar un veredicto, una posición, porque lo que dijo el pastor con el ejemplo es, me fui y nunca resolví el conflicto Claro. del colegio. Y a veces nosotros somos iguales. ¿Cuántas personas están en un tema de un divorcio y prefieren huir y no resuelven nunca el conflicto? O un hijo que está en la drogadicción, y lo que hacen es como, dejemos este problemita ahí y yo sigo mi vida. No, Y pero eso genera más el problemas. problema aquí es algo más psicológico. No es tan sencillo. Cuando la persona no empieza a enfrentar sus conflictos y cada vez le huye a los conflictos, a los problemas, a las dificultades, se va convirtiendo primero una persona insegura. Inconstante, claro. Insegura. Y muchas personas por eso no duran en un hogar, Total. no duran en una empresa, no duran en una carrera, no duran en una relación de amigos, Total. Uy, no esos- duran en una iglesia. Sí, total. Hombre, porque Jesús dijo, es que Jesús nos lo dio todo es tan perfecto el que dijo que nosotros siempre íbamos a tener problemas. ¿Qué son problemas? Conflictos. Pero no se preocupen, yo he vencido, ustedes van a vencer. Ahora, nosotros en esto que estamos planteando aquí en la iglesia, trabajando con jóvenes, trabajando con ancianos, trabajando con niños, trabajando con familias, todo el tiempo se presentan conflictos que en el árbol popular se le llaman, ¿cómo? Chicharrones. Y hay chicharrones con pelo. Hay y una todo. canción que dice chicharrones. Es la canción chicharrones". del podcast. Sí,
Es la canción del podcast. Hacía falta ya Sí, nuestra sí, playlist. chicharrón. Pues, ahí vamos a dejar el link de nuestra playlist del Del Pastor Nelson. Pero bueno, aquí va lo interesante y serio. Bueno, imagínense que hay gente que se mete al pastorado. Dice, ay, pero tanto problema, tanta dificultad. No se meta. Exacto. Porque cuando uno se mete a esto, tiene que enfrentar conflictos. Críticas, burlas. Somos personas públicas. Y Imagínense siempre que- cuántos se burlan en las redes por nosotros y tal yo amargarme. Que porque usé el No. celular en vez de la Biblia, me dice en un No, comentario. Y yo ay, como, no. ay, tenía tantas respuestas que dije, ay, no, mejor que pelee solita. Que eso es algo importante. O sea, hay peleas que no valen la pena pelearlas, valga la redundancia, No pues porque casarlas. no, sí, exacto, o sea, Claro. no tienen sentido. Y es algo importante lo que decía el pastor, y es cuando yo como que tomo una responsabilidad, tengo que saber que eso me va a traer algún conflicto en algún momento, Total. porque a veces pensamos que, bueno, me casé y ya las cosas en el no. matrimonio son una maravilla. Tomé un ministerio y ya nada va a pasar, o me volví cristiano y no voy a tener ningún problema porque me volví cristiano. Y no, simplemente eso trae conflictos, El trae solo problemas. hecho de nacer ya es un conflicto, porque cuando usted nace lo van cascando, le van pegando, ¡ping! Tenga su primer cachetada y ya tiene uno el primer conflicto. El Sí. segundo, enfrentarse desnudo ante el mundo a mostrar sus partes por ahí. Bueno, entonces sí, la vida es un conflicto, pero de pronto la pregunta que tenemos que resolver es cómo podríamos vivir nosotros hacer para que la gente pueda ser más empática en cuanto a los conflictos, ¿no? Ser más empático. Sí, o sea, por ejemplo, viene un conflicto. Acabamos de decir, por ejemplo, aceptarlo, ¿no? Que la vida está llena de conflictos, las parejas están llenas de conflictos. Pastor, leí un artículo de la muy interesante, la revista muy interesante, y decía las 5 características de una persona inteligente. Y una de esas era que resuelve conflictos. Ah, o sea que yo tengo ese, yo lo tengo. Entonces Ay, yo Pastor, decía, era re sí, porque, inteligente. o sea, y quiero decirle, si nos están escuchando, no, es que no sé qué hacer. Ese problema le va a generar el pensar en qué puedo hacer. A ver, si hago esto, si hablo con aquel. Cuando Salomón responde es como, esa fue su manera de resolver, y esta es una invitación, y es que si usted es inteligente puede resolver el conflicto. Confía en Dios, que Dios lo va a ayudar, pero además, lo que decía el pastor, ya, o sea, ya como que lo tiene listo, voy a hacer eso, y nos genera una creatividad, nos genera posibilidades. No sé si el pastor ha jugado ajedrez o Vivis, que uno antes de mover una ficha piensa en todas las posibilidades después de esa jugada. O sea, uno tiene que pensar unas 5 jugadas más allá. Si yo muevo el caballo acá, ¿qué va a hacer esta persona? No lo puedo mover, me devuelvo. Entonces, es característico de una persona inteligente. Pero bueno, pastor, quiero hacerle una pregunta. ¿Se ha visto en un conflicto usted que, o sea, como que está en la mitad de la batalla? Así Entre la como espada y la pared. el de las señoras que vinieron con el bebé, usted estaba en la mitad de la batalla, el fuego cruzado, que no puede ir como ni para un bando, porque cuando uno puede ir para un bando es más fácil, pero cuando usted está en la mitad de ese fuego cruzado, Bueno, ¿se ha visto primero? No, cada ratico, todo el tiempo. Todo el tiempo. Es mi vida. Eso es mi vida, claro, todo el tiempo. De hecho, tengo que resolver 3 en esta semana. A ver, ¿yo qué hago? 3 chicharrones con Sí, pelo. 3 chicharrones bien bonitos. ¿Yo qué hago? Yo escucho y digo, luego volvemos a hablar. Las personas se ofenden. No es que ya, pero es que no puedo tomar decisiones en Eso frío. es importante. Sino yo tengo que ir a mi casa y entonces allá medito, el Espíritu me guía y me dice, mira, tienes que hacer esto. Sé ecuánime. No sé qué significa eso, pero me dice sé ecuánime. No sé. Así digo, sí, yo sé. No vas a ver qué es ecuánime, sino que simplemente tengo que No sé cuándo demostrar. es un sarcasmo. Tengo que demostrar algo como para que digan, ¿será que sí sabe? Bueno, para que la gente me critique, porque eso es para crítica. Bueno, entonces tengo que ser ecuánime en cuanto a las decisiones. Entonces, como le digo, estando en casa, digo, bueno, ya lo tengo, me reúno, por ejemplo, a los 5 o 6 días con las personas en conflicto y tomamos las decisiones basados en 3 cosas. 1, en la palabra, que es la base fundamental, porque no puedo hacer algo totalmente contrario. Claro. 2, en los hechos que hay. Y Vayan 3, escribiendo 1 y 3 en la 2, persona. hechos. Por ejemplo, 3 en la persona. si Vivi o Heidi es, por ejemplo, en su debilidad, en su humanidad, yo veo que necesito apoyarla un poco
me debo un poco hacia ella. Ahí es donde debo ser empático, ¿sí? Apoyar. Porque si veo que la otra persona le está tirando duro, pues tengo que ser justo, Claro. operar en justicia. Porque esto fue lo que pasó en Colombia, yo no sé, unos conflictos acá. Nosotros somos la matriz en el mundo de los conflictos. Entonces se creó una justicia especializada para la paz, ¿cierto? Y se creó algo que dice que las personas van a tener justicia, pero eso en la vida real no es legal, no es original, es una falaz mentira. Tan mentira es que hay unas niñas que se llaman las niñas de rosa blanca, que son las que fueron violadas, le sacaron sus bebés con alambres de púa, y ellas están por ahí pidiendo justicia, y los que tenían que hacerle justicia están encubriendo, protegiendo a sus victimarios. Y hoy los victimarios están en el Senado. Y uno cuando los ve allá posando de santo, uno dice, no. Por eso es importante que nosotros nos basemos en la palabra, porque simplemente Dios es el único que sabe que es justicia, porque Él fue el creador de la justicia. Y que la va a hacer. Y Exacto. que por eso a veces nos sentimos en un lugar donde el conflicto no se solucionó y sentimos que perdimos, Vivis, como que, ¿por qué me pasó eso? Pero Dios, que todo lo ve, dice en Romanos que la justicia la hace Él. Ajá. De hecho, dice la venganza. No, dice, y ahí es donde dice, bonito lo que acabas de decir, excelente. Dijo, no, ustedes dejen eso así, mía es la venganza, yo pagaré. Sí. Pero mire que lo que estamos hablando es supremamente importante, porque Dios me decía algo y de verdad, esto me va a quebrar. Yo decía, Señor, todos los niños muertos en holocausto nazi, todos los niños muertos que mató la guerrilla, los paramilitares, los jóvenes, las mujeres violadas, mejor dicho, este mundo está lleno de sangre y seguirá está lleno de sangre. Pero Dios algún día tendrá que hacer el justo juicio. Porque es que, ¿qué hicimos en Colombia? Tapamos con tierrita y pusimos unas maticas y unas flores adornadas y le escribimos paz. Pero debajo de esa arena, debajo de esas flores, existe un caudal de muertos que están diciendo justicia, justicia, justicia. Y pastor, usted lo toca y yo sé que hay muchas personas que empiezan, ¿pero de dónde? Y sacan unas teorías, o sea, que me parece un poco a veces absurdo, pastor. O sea, como que no saben de lo que pasó y hablan de lo que no pasó. Y lo digo porque hace una semana estuve hablando con una persona involucrada en este tema y me contó historias reales, ¿no? Que él vivió. Y yo decía, es una persona. Y me contó de todo un pueblo, todo lo que vivía con respecto a ese tiempo de guerra. Y yo decía, la gente lee ni siquiera un artículo, lee un chisme y de eso se basa. Un relato, relato doméstico. Pero cuando uno vive realmente ese conflicto y de pronto usted está diciendo, ay, es que resolver no es tan fácil porque estoy en medio del conflicto y lo que decía el pastor, o sea, definitivamente hay que seguir lo que Dios no, o sea, que Dios nos respalde en lo que pasa, porque otra vez, este pueblo que pasó todo eso, heavy, yo quiero que usted hable con él, fue duro y lo único que lo pudo ver fue Dios, porque la gente se hizo como, le echaron tierrita y ya pasó todo, pero de ahí siguen los muertos, siguen los... No, los muertos, es que la Biblia dice cuando mató a Caín a Abel, dijo, la muerte de tu hermano clama justicia, la sangre. Y ahí hay sangre. Claro. Créame que esto no, es que no puede quedar así, hey. Es que es injusto que, por ejemplo, Adolf Hitler, Joseph Mengele, todos estos asesinos, por ejemplo, que mató a mucha gente allá en Cuba, no Fidel Castro, sino el otro. También, ¿Che Guevara? El Che Guevara. Mató homosexuales, lesbianas. El hombre era un sicario, pero en potencia. Hoy nos van a dar duro en las redes por este comentario. Sí, pero no, sí, que nos den, pero es la verdad. Pues la verdad no se puede ocultar. Y si por la verdad murió Cristo, pues otra vez volvemos a morir. Y punto final. Bueno, aquí estamos. Pero que mueran primero ellas, yo no. Yo me oculto bajo las naguas de ellas. Yo no van a hacerme nada a mí porque... Bueno, entonces hay genocidios. Y esa gente murió de una manera... Y, por ejemplo, los que le robaron las tierras, todo eso. Sí. Muchos conflictos. Es que nuestro país está lleno de conflictos. Decían unas personas en Biotá y me decían muchos de los chicos, esa juventud de esa época, esos niños que nacieron, eran hijos de guerrilleros porque violaban a las niñas. Y ya nos lo cuentan una persona de un pueblo. Una persona no es todo el mundo, pero son historias de verdad, claro. O sea, reales. Y que yo creo que
muchas veces nosotros como citadinos nos acobijamos a decir, no, pero pues eso no pasó, no sé qué, porque estamos aquí en la ciudad y nosotros no lo vivimos, pero que no lo hayamos vivido no quiere decir que no Que pasó. no existe ahora. Y que lo pasemos por alto, porque eso nos hace cómplices. Ajá, exacto. Eso nos hace estatuas mudas de algo que está pasando ahora. La gente siempre tiene este problema y yo sé que pronto vamos a levantar muchas críticas. La gente, pero es que están hablando de política. Esto no es política, es una realidad. Y es que, nosotros pastor, estamos viendo esta realidad. Si la sociedad tiene ese conflicto, ese conflicto termina afectando los hogares, termina afectando la educación, todo. O sea, a veces en la casa decimos, ¿por qué hay estos problemas? Pues porque todos socialmente tenemos un conflicto. No, estamos afectados. Nosotros, el mundo está afectado y tiene un problema muy fuerte y triste, hay que decirlo acá. Muchos pastores son injustos, muchos líderes son injustos con la gente que trabaja con ellos. No sé si yo he hecho injusticia. Si le he hecho injusticia, perdóneme. Aquí estoy para... Pero si usted me ha hecho injusticia también, ven y me pides perdón. Pastor, ¿usted considera que es conflictivo? Me gusta el conflicto a veces. ¿Tú vivís? Uy, un montón. Yo soy harto conflictiva. Pero el conflicto en el buen sentido de la palabra. A mí me gusta debatir de política. De fútbol, pues no sé mucho. Pero hay temas que yo manejo, entonces me gusta. Pero hay gente que no son... Que se lo toma muy personal. No, y aparte de eso, en las redes se ve. Y no tienen la gallardía de decir, bueno, sí, yo a veces bajo la guardia y uno... Por ejemplo, yo debato mucho con un pastor amigo venezolano y a veces le digo, no, esa parte sí no me la sé, ahí me le quito. Pero cuando yo sé, me paro y me encanta. Me encanta debatir porque... O sea, la respuesta es sí, soy conflictivo. Sí, en la buena sentido, sí, porque sería decir que no, claro. Y hey. Obvio. De hecho, no sé por qué nos pusieron a los tres es aquí. que parece que nosotros somos... Es que cualquiera puede hacer aquí una pregunta y terminamos en un conflicto. Estamos tranquilitos por eso. Yo aquí donde me ven, yo aquí tengo granadas, pistolas. Si alguien viene a atacarme... Si tuviéramos permiso de hacerlo, yo creo que andaríamos... Claro. Pero si ustedes se dan cuenta, por eso pasan tantas cosas. Por lo menos hablemos de Estados Unidos. En Estados Unidos pasan muchos homicidios en los colegios y todo eso, y es por un conflicto que tuvo una persona y terminan varias personas afectadas por eso, porque a veces un conflicto pequeño se convierte en más grande, que normalmente porque pasan esos, no sé, los tiroteos en Estados Unidos en los colegios, por un chico que tuvo bullying y no supo o nadie lo ayudó. Entonces esa persona sigue creciendo la tristeza, la soledad, la amargura, y termina matando muchas personas porque no se solucionó ese problema, que es un gran problema. Que en esto vivís, por eso decía que después de charlarlo y tomar un veredicto, una solución, es no dejarlo pasar, porque una mamá y dejó que de pronto se separó, luego tiene su hijo y ahora viene otro papá a la casa. Y entonces está la diferencia entre ese hijo que no es de él y etcétera, y dejan como que eso pase y crezca y termina siendo un conflicto eterno. Entonces yo digo, Vivis, que sí o sí nosotros como hijos de Dios, los que tenemos conocimiento de Dios y pastor, tenemos que ser, ¿cómo se dice? Resolver esos conflictos. Resolutivo. No, eso es resocializar. No, o sea, como generar eso. Yo los invito, usted que es líder, usted que es pastor, usted que es papá, usted que es jefe, que usted pueda ser ese generador de soluciones, pero no de soluciones, sino de resolver conflictos. Yo veo que están peleando dos líderes. Vengan, hablemos un momentico. ¿Qué pasó? Tienen que arreglar ese problema. Como familia, yo lo hago con algunos de mi familia, como tienen que hablar. Bueno, con mi familia casi no peleamos, pero tienen que hablar. Y yo creo que hay que mantener, perdón, pastor, creo que hay que mantener la humildad. Hay que mantener la humildad de, sí, reconozco que y pido perdón de verdad. De eso hablábamos en el podcast pasado con Valentina y Iván, de que uno muchas veces dice como, ay, sí, perdón, pero no es un perdón sincero, o sea, de verdad le estoy pidiendo para qué. De dientes para afuera. Exacto. Ahora, las personas, y hablo a la cámara, los que me están viendo allá, los que no resuelven sus conflictos tienen un serio problema porque viene a entrar en sus corazones algo que la Biblia llama una raíz de amargura. De amargura. Claro, y esa raíz de amargura va a pervertir su entorno. Total. Va a pervertir su economía. Yo sé que aquí hay personas que nos están escuchando, Heidi, que se van a sentir muy identificadas con esto, porque es triste uno ver en los sepelios. He visto casos que son muy conmovedores de niñas que se acercan
al féretro de su madre, levantan la tapa, mamá, perdóneme, pero ya es demasiado tarde. La madre murió en una clínica de cáncer o una enfermedad dolorosa y la hija no tuvo la valentía de ir a enfrentar eso. Qué bueno sería que si tú tienes un conflicto con mamá, con papá, con un hermano, con un primo, Que lo pueden resolver. con un pastor, ve y habla. No pierdes nada. Aquí yo conocí una joven, ella era muy orgullosa. Usted la conoce, pero no va a decir el nombre porque nos tocaría hablar del chisme en el próximo programa. Entonces, esta joven era muy fuerte y esa mujer yo pensé que nunca se iba a doblegar, pero un día me dijo que pidió una cita y ella dijo, no, yo vengo a pedirle perdón, yo hice esto, y le dije, no, tranquila. No, ya sé quién es. Sí, ya sé, sí, pero lindo, ¿no? Pero, Sí, pero no, fue súper. espectacular. Para los dos un 10. Pero ¿sabes por qué me impactó eso? Le voy a decir por qué me impactó. Porque esta mujer es de armas tomar. Sí. Si alguien no tenía que haber hecho eso, era ella. Sí, de todos Porque, los de que... todos. No, toca Sí. que cuenten el chisme porque acá yo no estoy entendiendo nada de lo que están hablando. No, porque estamos hablando en koiné, un idioma angelical. El primer idioma. Bueno, ya para terminar, eso les iba a tiempo decir. se ha ido, sí. Ay, qué Sí, triste. porque Que nos dejen una reflexión cortica, pastor, y hey, de cómo resolver los problemas. No sé ni qué dije. primero, no trabarse. No, gracias. No se trabe. Bueno, lo primero yo les aconsejaría depongan las armas. Si usted tiene un conflicto de algo, ya no es su problema, no es su problema. Perdón, no es el problema del otro, no es el problema del otro, es lo que quiero decir. Es su problema. Porque cuando usted no lo soluciona, el único afectado o afectada va a ser usted. Yo le recomiendo, desármese, hablemos, dialoguemos. Es Muy lo que bueno. yo propongo. Hey. Bueno, en mi caso digo, no dejar que pase tiempo. Si hay un conflicto hoy, tratar en lo posible de solucionarlo hoy mismo. Hey, es que está caliente la cosa, es que está muy difícil. Yo digo que sí hay que bajar la guardia, pero no dejarle tanta distancia. Un día quizá. Y eso es demasiado porque la Biblia, como decía el pastor, solo dice que Que el sol no se ponga sobre o sea, un vuestro día. enojo. Entonces, para Ahora, eso. y es gozoso cuando la persona hace lo que tú dices, wow, Uy, sí. recibe liberación. Al otro día está sin conflictos, está No. cero conflictos y empieza a buscar el siguiente No, y se conflicto. explota la economía, se explota la bendición. No, Sí, eso trae total, muchas total. cosas. Y yo, por lo último, les digo como agachen la cabeza. O sea, si van a resolver el problema, resuélvanlo de verdad, como decía el pastor, en su corazón, porque muchas veces uno como, ay, sí voy a arreglar el problema como para que ya no avance, para que no me digan nada, pero en su corazón queda eso. Entonces, el ser humilde y tener sinceridad en su corazón de hacerlo de verdad, no solamente para la otra persona, sino para recibir esa bendición, hacerlo sincero en su corazón. Entonces, nada, muchísimas gracias por escucharnos. Escríbanos en los comentarios lo que ustedes piensan de cómo resolver problemas, de qué otro tema podríamos hablar, y fue un gusto hablar con ustedes dos. Como siempre. De verdad, muchísimas gracias y nos vemos en nuestro próximo podcast. Recuerden que esto fue No es una charla más. David Podcast. No, es que siempre termino así. No es una charla más, ¿sí? Siempre lo termino así, ¿no? Claro, todo bien. Todo right. Corten, chao. Corten. Es que esto fue No es una charla más. Baila.